Bueno, pues el volumen brutal. Buenas tardes a una charla más del ciclo Startgame, del ciclo de conferencias sobre la industria del videojuego. Y tengo el placer y el honor de presentar hoy al que yo creo que es quizá la figura más influyente en la industria del videojuego y quizá más allá incluso del videojuego, Ignacio Pérez Dolcet, que tiene una historia muy larga y en distintos papeles, en distintos roles dentro de la industria del videojuego, desde la distribución hasta la fundación de probablemente el estudio más insigne en la historia del desarrollo de videojuegos en este país, que es Pyro. De hecho, de las personas que han estado pasando por aquí dando charlas, casi todos ellos pasaron por Pyro en un momento u otro. Pyro ha sido la cuna de una buena parte de la industria del videojuego de este país. Después de Pyro, en otros proyectos también en videojuegos para móviles, videojuegos para plataformas sociales, y el último proyecto grande, que es la fundación de la UTAD, de la Universidad del Videojuego, la podemos llamar coloquialmente. Y bueno, pues tenemos aquí, contamos hoy con él para que nos cuente un poco sobre su trayectoria, sobre los proyectos que tiene en marcha aquí, y también pues para ponerse a vuestra disposición para que le hagáis las preguntas que queráis. Aplauso para que se sienta cómodo. Bueno, buenas tardes. Bueno, yo voy a hacer una cosa que no suelo hacer habitualmente, porque a mí me preparan, la verdad que da mal que lo diga, pero me preparan presentaciones que muchas veces ni me miro, porque al final uno va de acá para allá y tengo una agenda y últimamente además yo creo que con los problemas que hay en España, yo creo que el mensaje que yo intento transmitir y de ayudar y de inspirar a gente que está empezando, pues yo creo que es fundamental, ¿no? Y por eso yo creo que ahora mismo pues me he dedicado más tiempo en el último año y medio a hacer cosas en pro de la industria que en los 18 años anteriores, ¿no? Entonces, yo normalmente pues uno tiende a hacer una presentación muy fría, como muy corporativa, y sales aquí, cuentas tus números y pum, y el negocio y el dinero y tal, y yo creo que eso es mentira, ¿no? Es decir, que eso no es verdad. Es decir, eso es una parte, pero eso es una parte que uno tiene que hacer, pero que yo creo que es la menos interesante. Yo creo que detrás de cualquier proyecto, o lo vivo muchos días, ¿no? Cuando la gente, cuando te llega algún periodista, hubo un caso especialmente, ¿no? Y un periodista me miraba a los ojos, ¿no? Y me miraba así como intentando hipnotizarme y me decía, ¿cuál es el secreto del éxito, no? Estaba el tío allí mirando y yo decía, este tío está tonto, macho. Siempre decía, yo no creo en el éxito, y lo digo de verdad, o sea, es un tópico, pero no creo en el éxito. O sea, creo que, que no os vendan el concepto del éxito. Yo no soy más feliz que hace 20 años. Otra cosa es que según la naturaleza de cada uno, pues uno hace cosas porque necesita hacerlas vitalmente. Es decir, yo muchas cosas no las hago porque me apetezca, lo digo de verdad, las hago porque se pueden hacer. Y si no las haces, pues no te vas a dormir tranquilo. Yo creo que es nuestra conciencia o es la inquietud la que nos obliga a hacer cosas. Yo cada vez que se me ocurre hacer algo me arrepiento durante mucho tiempo, porque sufro mucho intentando sacar los proyectos adelante. Es decir, no es gratis el hacer cosas. Y eso sí, yo creo que es la satisfacción del alpinista, ¿sabes? Yo no he sido alpinista, pero yo últimamente, hace poco he empezado a montar a caballo. Si uno se monta en un caballo, yo empecé a montar hace 3 o 4 años y estabas allí, y ahora de pronto ya pues voy y salto, y la satisfacción que te produce decir, joder, macho, yo un monitor allí pegándome gritos, que te agarres, que no sé qué y tal, pero al final saltas y controlas el caballo y superas tu miedo y dices, joder, esa es la razón por la que estás allí, por la que sufres y por la que un día que está lloviendo te subes al caballo y te tira al suelo y te vuelves a subir, y están allí y se te acercan ya no te digo los niños, ¿no? Pero la gente más joven, con 20 y tantos años, y me dicen, no, la verdad es que lo tuyo con tu edad sí que tiene mérito y tal, y te vas a casa deprimido, ¿no? Con mi edad, joder. Pero sí, o sea, decir que yo creo que emprender es lo mismo, que es que a día de hoy que nos están vendiendo una moto, y que no sé qué es esto de emprender, de verdad, me parece una vergüenza. Entonces, ya que
se hace tan mal, yo lo que intento es mandar el contramensaje de: en España un empresario es una basura y un emprendedor es un prototipo de empresario. Entonces es como el que se compra un cocodrilito pequeño y cuando se hace grande lo tira al váter, como el mito de Nueva York, ¿no? Es que el cocodrilo se va a hacer grande. Es que si el emprendedor tiene éxito, será empresario. Entonces, ¿qué es? ¿Que alguien es adorable y los políticos se quieren hacer fotos y la sociedad le parece muy bien emprender? Entonces, si tienes éxito, eres un mierda, porque eres un empresario. Me parece absurdo, ¿no? Es verdad que en España ha habido mucho chanchullo empresarial. Yo que llevo algún tiempo últimamente dedicando mucho tiempo ya a temas asociación y en la COE y tal, y la verdad es que lo miras y dices, joder, tampoco me extraña, ¿no? Pero hay mucha gente, hay muchísima gente en la calle, muchísima, que hace grandes proyectos, que tienen la conciencia muy limpia, que hacen la cantidad necesaria de chanchulletes para salir adelante en un país que es un chanchullo, pero más que razonable. Más que razonable. Es decir, creo que hay gente muy meritoria y creo que se puede ser empresario y se puede estar orgulloso de ser empresario. Y yo creo que eso, mientras no nos atrevamos a reivindicar eso, ¿para qué vamos a ser emprendedores? Y ser emprendedor, mientras eres eso, pues una cosita que estás empezando y sales allí y tal, pues está muy bien, pero en cuanto tienes éxito, pues ya eres una cosa a rechazar. Y en segundo lugar, creo que el emprendimiento es un tema mucho más serio, que no se improvisa en 10 minutos. Ahora se dice, venga, ¡hala, emprendedores! Pues tampoco. ¿Sabes? Creo que hay que crear un contexto y especialmente en las cosas a las que os dedicáis vosotros, sospecho, os queréis dedicar y a las que me dedico yo, todavía peor. O sea, creo que es un país en el que es difícil hacer emprendimiento tecnológico. Nos venden la moto y no es una moto, es la realidad. El 50% del emprendimiento mundial a día de hoy se produce en el sector tecnológico. O sea, es la mitad de lo que se hace en el mundo. Entonces yo, que hablo mucho con políticos y tengo la oportunidad, pues no sé si por suerte o por desgracia, de tratar a los dos últimos presidentes del gobierno, a la mitad de los ministros del gobierno anterior, a la mitad del gobierno actual, Oye, a mí me preguntan unas cosas, pero inauditas, ¿eh? O sea, pero ¿Google factura? ¿Google tiene publicidad? No, es una ONG. O sea, pero cosas de verdad. Se vale 200 millones de dólares, pero no factura, macho. O sea, entonces tienen publicidad. Una sensación, macho, de decir, pero estamos ahí. Y luego otro me pregunta, oye, ¿y lo digital qué es? Sorprendente. O sea, creo que hay un profundo desconocimiento y lo que hay que intentar es generar ese conocimiento. Yo creo que no es un camino fácil, creo que es un camino que merece la pena y creo que las oportunidades son muy grandes, pero el contexto es el que es, ¿no? Y bueno, ese es el mundo del emprendimiento, es que no puedo dejar de desahogarme con este tema, porque creo que emprender es otra cosa. Emprender es... me contaban aquí que estamos en Telefónica y estamos muy cerca de donde hay algunos proyectos de Guaira, y me contaba un amigo de Guaira y dice, oye, es que yo a los emprendedores... Los proyectos estamos siendo muy duros con ellos y les estamos apretando mucho porque es que estaban desmadrados. O sea, otra de las cosas que está ocurriendo es que con el concepto del prestigio del emprendimiento también, el emprendedor viene con condiciones. ¿Cómo condiciones? Tú no tienes condición de derecho nada más que a trabajar, macho. O sea, yo me paso mi vida entera trabajando. Es decir, que tampoco nadie os venda la moto. Otro día estaba con un chaval que vino a verme y me dijo, oye, ¿puedo ir a verte? Eres un conocido hace poco en un concurso de emprendedores donde yo estaba de jurado, y me dijo, oye, ¿puedo ir a verte y tal? Sí. Entonces, no, le han vendido una moto se ha convertido en un profesional de ir a los concursos de emprendedores. Y yo, macho, ¿y tú qué crees que debo hacer? Y digo, pues buscarte un trabajo, macho. O sea, y me decía, no me deprimas. Y digo, pues sí, búscate un trabajo. Déjate. O te buscas un negocio que te apasione, algo que te guste. Eso de ser emprendedor y soy un emprendedor en busca de negocio, eso no vale. Tú serás un tío que tienes algo que te apasiona, de lo que quieres vivir, que te motiva y que conviertes en un negocio. Y si no, eres un genio. Hay genios por ahí que se les ocurre un negocio. Son genios. En general, con un sentido de la honradez muy flexible. Porque para correr mucho también hay que saltarse, hay que ir muchas veces por prohibido. La gente poco recomendable. Del chanchullete, el chanchullete de verdad. Bueno, se les ocurren ideas de cosas que les importan un pimiento y dice, ¿qué está de moda? La construcción. Pues venga, voy a intermediar. ¿Qué está de moda ahora? Tal, el año que viene los Smart Cities, que se va a mover mucho dinero porque
Hay muchos fondos europeos, joder, pues yo detecto, Pepito tiene el dinero, Menganito tiene la empresa, yo tengo inteligencia, pues venga, vamos aquí al 10%. En general, un negocio tiene que ser algo que te apasione. Yo los grandes emprendedores que he tenido la suerte de conocer o de oír hablar de, pues son gente que te fascinan por el cariño que tienen por lo que hacen. Steve Jobs, Amancio Ortega, Emilio Botín, la leche Pascual, el Whisky Dick, los Cosentinos, Freixenet. O sea, yo las grandes, tú oyes hablar, otro día coincidía con una de los Cosentinos o la gente del Silestone que tiene una empresa en Almería. Que se han forrado en Almería, y tú oyes hablar del Silestone y de cómo lo hacen y de las aleaciones y cómo están trabajando con materiales. Y fascinante, macho. Sois unos tíos que hacen una cosa que aparentemente es un rollo ahí. Nosotros hacemos materiales, hacemos un conglomerado allí, que lo que hacemos es trabajar la piedra de otra manera. Y tal. Dices, apasionados de lo que hacen y vendiendo en medio mundo y en Estados Unidos arrasando. Y dices, apasionados de lo que hacen. He visto a gente que te cuenta, ¿sabes? Perchas. Y venden millones de perchas. O sea, yo no recomendaría que hicierais nada que no os apasionara, ¿no? En mi trayectoria, por un poco hilar un poco algún tipo de discurso, pues todo esto arranca en una empresa que se llama Proin y donde, bueno, yo era un enamorado de los videojuegos, hablando de las cosas que te apasionan. Yo nunca pensé en trabajar en videojuegos. Nunca pensé en trabajar en videojuegos. De hecho, yo desde pequeño y por razones personales, pues yo quería ser empresario. Mi padre era empresario, lo veía y desde pequeño tuve que ser yo empresario. Yo quiero ser empresario. Yo no sabía ni lo que era eso, pero mi padre era empresario, pues oye, de padres pilotos suele haber hijos pilotos, de padres médicos puede haber pues, de padres empresarios. Pues mi casa también era muy divertido. Mi padre era un empresario en unos años donde, bueno, estaba todo por inventar en España. Entonces un día aparecía y un día decía, oye, se me ha ocurrido vender en España cigarrillos. Otro día voy a vender en España gafas de sol. Otro día, entonces, bueno, el momento en que España de pronto se abre y se empiezan a importar un montón de cosas que en España no había, de marcas que no había. Es decir, mi padre trajo a España, pues en aquella época, pues Gucci o las gafas Carrera de esquí. Entonces, bueno, pues en mi casa pasaban todas aquellas cosas y entre otras cosas tenía un pequeño negocio de distribución de videojuegos que era Proin, en el que, bueno, pues yo me he criado con un videojuego toda la vida. Yo con 14 años iba al Corte Inglés a hacer demostraciones porque la gente de la oficina no sabía conectar una consola. Llegó la primera Master System que llegó a España, me lo dio mi padre y me dijo, oye, a ver qué piensas de esto, que me lo han mandado en Japón y tal. Yo fui allí, lo enchufé en la televisión, tal, se puso aquello en marcha. Joder, macho, yo caí de rodillas, era como increíble. Decía, pero esto es un juego en casa, que se puede conectar a una consola, macho. Increíble. Y como no sabía ni conectarlo a la televisión, pues yo me iba al Corte Inglés a hacerle una demo. Entonces el Corte Inglés me decía, ¿y tú crees que esto funcionará? Es que no crees, esto es que es real, es decir, los visionarios, ¿no crees que los juegos han pasado de moda? Cuando estaba saliendo la Master System, ¿no? Y eso, que yo puedo entender que en el año 84, 85 alguien pensara aquello, eso me lo han seguido preguntando durante 20 años, ¿eh? Los videojuegos, ¿tú crees que...? Y a una gente ya le contesto y digo, oye, mira, yo tengo una frase ya que un día se me ocurrió, que ya la repito y que me aburre repetirla, pero que me sigue haciendo gracia, que es: el primer tío que ve algo es un visionario, el último es un idiota. Y el de enfrente se te queda mirando y dice, no lo dirás por mí. O sea, a veces, yo sinceramente, en este país hay cosas que nos planteamos y que, joder, yo esto lo repito una y otra vez porque estamos luchando contra un sistema que es que está en las cavernas. En términos tecnológicos, porque la generación que manda en este país es una generación no tecnológica. Es la generación que no sabía programar un vídeo. Mi generación empieza a aprender a programar un vídeo y tenemos 40 y no se sabe programar un vídeo. Yo tengo amigos del colegio de toda la vida que me dicen, oye, ¿puedes traer algo de música y tal de casa? Digo, sí, ¿tienes un altavoz para mi iPod? Dice, ¿el qué? Y me dice, el rectángulo. Y dices, tío, o sea, ¿de qué planeta has aterrizado, macho? O sea, entonces cosas, los políticos en España, yo no he conocido un solo político. Yo he visto algunos recientemente, hace un año, que decía, joder, macho, yo tengo un amigo, político importante de este país, yo tengo un amigo, ese sí que sabe, macho, está el tío allí, y se manda mensajes con el teléfono allí sobre la marcha. Entonces, claro, dices, no puede ser, o sea, es que esto no puede ser, no puede estar pasando de verdad. Entonces, cosas realmente surrealistas, ¿no? Yo creo que tenemos un problema de una generación
que no es todo el mundo, evidentemente, te encuentras con gente que te sorprende, como todo. Es decir, hay chavales de 15 años que son antitecnología y hay gente de 70 años que no les ha dado miedo intentar aprender y reciclarse y que saben mucho de esto. Nunca hablo en términos de personas en concreto, porque en todo colectivo hay gente que es distinta al colectivo, pero hablo siempre de las medias. La media de este país es que somos un país horriblemente resistente a la tecnología, tremendamente reaccionario. Nos creemos que no, somos un país que somos unos catetos, es decir, que venimos de una democracia muy reciente, que muchas cosas adoptamos las modas, pero no la esencia de las cosas. Cuando alguien ve a un ruso y dice, ¿por qué se distingue a un ruso? Porque es una hortera, porque es un señor que intenta ser moderno en 5 años. Ha pasado en 10 años Rusia era el tercer mundo, era un sitio oscuro donde los deportistas rusos iban con los pantalones apretados, la camiseta ridícula, ¿sabes? Que veíamos, a ser los más modernos. Pero es que se pasan. Y entonces ves unos tíos que dicen, joder, este tío no. Entonces vas a Moscú y es todo, pues los coches con adhesivos y cosas que dicen, no, pero estos tíos, o sea, el tío que te dice, oye, la botella de vino, está bueno este vino, pero no sé, me ha costado 4.000 euros, pues ya estará bueno. Está todo absurdo. Y dices, pues en España estamos un poco ahí, entonces todo lo que es de moda y tal lo adoptamos muy rápido, pero la esencia de las cosas, dice, oye, y eso, Feria del Libro, ha sido en Madrid, oye, yo no leía más que artículos de gente que en la Feria del Libro decía, no nos moverán, el libro electrónico no va a triunfar, el papel es eterno, a ver si esto es... Y es como, mira, que estáis cuestionando, es una cosa que os guste o no, es inevitable. O sea, el libro electrónico no es una posibilidad, el libro es una realidad. El libro en papel, no decir que va a morir, pero dentro de 10 años será una pequeña parte de la industria. Y esto, vamos, me juego mi patrimonio a que eso va a ser realidad. A lo mejor todos acabamos de invertir en una compañía en ese sector, y ahora la compañía tiene un porcentaje que toda empresa tiene de tener éxito, pero que ese segmento es incuestionable, que dentro de 10 años los libros que se lean, tanto libros de texto escolar como libros más de lectura lúdica, el 85 o el 90% va a ser digital. Y luego, por supuesto que va a quedar el papel, y por supuesto que habrá cosas que se hagan en papel, pero parece incuestionable. Y en España seguimos planteándonos si eso va a ocurrir o no. Yo es que lo he vivido con Internet. Yo estaba en Internet en 1992, en esta casa, en Telefónica, en este edificio, en Gran Vía, en la planta de dirección con el presidente de Telefónica, que yo entré allí con mi hermano, teníamos 22 y 23 años, aquello era como la nave de Star Trek, o sea, entrabas allí y había, yo venía, macho, entonces celebrábamos un consejo de administración para comprar un ordenador, y entrabas en un sitio donde cada uno tenía un micrófono, una mesa enorme que parecía que era, y explicamos que era Internet. Y le explicamos a Telefónica lo que era Internet. Y fundamos Teleline, una compañía que era el 50% nuestra con Telefónica, que en el año 96, pues Telefónica descubre que Internet va a ser una cosa interesante. Y entonces, en vez de impulsar el negocio, lo que hacen es comprar nuestro 50% para quedarse con el 100%, hacer terra y hundir el negocio. Bueno, pues que desgraciadamente suena muy jocoso, pero es que es la realidad. Para que nosotros saliéramos de Teleline, pues salimos a punta de pistola, porque si nosotros sí sabíamos lo que era el futuro de Internet, lo que se podía hacer, y estábamos pensando en términos primero de acceso, pero después de información, de búsqueda de información, en términos de... Hay muchos modelos de negocio de Internet que no podíamos ni imaginar, pero había otros cuantos que sí teníamos en mente. Por supuesto, la información local, los mapas, proyectos como la Wikipedia, como los buscadores, estaban dentro de nuestro desarrollo de compañía. Y Telefónica pues decidió, yo entiendo la lógica de Telefónica, decir, oye, esto es un negocio muy grande, estos tíos, muy bien, pero que no, que fuera. Y más que no tenían el conocimiento para desarrollar aquel negocio, ¿no? Decía, el tema Internet, la resistencia a Internet ha sido tremenda y se ha cuestionado Internet, la seguridad, la pedofilia, el acceso a la información. Ahora en España es noticia que haya habido una filtración de información, o que el gobierno americano haya intervenido los datos en Internet y haya pedido datos, ya, pero es que eso forma parte, no está bien, pero forma parte de la existencia del ser humano. Es decir,
la delincuencia, que es que los ciberpolicías, bueno, es que hemos inventado algo nuevo, es un policía ciber, pero yo salgo aquí a la calle y hay un tío en Gran Vía, no vaya a ser que un señor me atraque. A mí me han atracado aquí, ¿sabes?, a 300 metros de aquí 3 veces. Hace años, afortunadamente, pero 3 veces. Y me han puesto una navaja aquí. Entonces, pues prohibimos las calles. Hace 4 años me llaman y me dicen, oiga, ¿está en Brasil? Y digo, pues no. Y dice, es que como hay 7.000 euros en tu tarjeta de crédito en Brasil, pues tampoco. Y nadie se cuestiona eso. Es decir, que creo que esa batalla con los videojuegos, que no lo podéis imaginar. En la época en la que yo presidía la Asociación Española de Empresas Distribuidoras de Videojuegos, ADESE, a mí me ha tocado en los años, esos eran los años, igual que en temas de ETA se habla de los años de plomo, los años duros, en términos de videojuegos, esos han sido los años duros. Cuando te convocaban en un ministerio y te decían, oye, ¿qué está pasando? Que un chaval ha matado con una espada a su padre en Alicante porque ha jugado un videojuego. Y ¿qué me está contando este tío? Y es que eso me ha ocurrido. Amnistía Internacional. Y te hace un informe diciendo que el videojuego fomenta la tortura. Y tú te ves allí diciendo, es que no me puede estar ocurriendo. O te vas a la organización de consumidores porque la famosa historia del primer Splinter Cell, porque en el Splinter Cell, en el Metal Gear, o sea, en el Splinter Cell, perdón, en el Metal Gear, estaba la famosa historia del diazepam donde el tío se tomaba una pastilla, el francotirador, y que eso es promoción de droga, no, eso es un error. Pues bueno, se corregirá en el juego, pero vamos, tampoco es tan dramático. El juego no pone aquí un cartel que pone que para mayores de 16 años. Joder, yo pongo la televisión en una película para mayores de 7 y sale un tío y empieza, puta, dame mi coca, y dices, joder, el videojuego, la peli, ¿sabes? O sea, España han machacado el videojuego, pero no por nada, sino, bueno, y por supuesto, o sea, uno de los logros que conseguimos con Comandos y que yo creo que cuña de autopromoción, pero de esas cosas que estás orgulloso y que la industria tiene que agradecerte, es que Comandos rompió muchas defensas de la industria, o sea, de españolas, muchas prevenciones frente al videojuego. El Comandos fue, yo creo que el primer producto que se consiguió entrar en un telediario. Consiguió que un telediario español hablara de videojuegos. Consiguió... Nosotros estuvimos hablando de Comandos en la época de Crónicas Marcianas con Javier Sardá. Estuvimos en la radio, estuvimos en el telediario en la primera, en Telecinco. Bueno, Telecinco no, que fue la única cadena que decía... En aquella época decía videojuegos. No, nosotros no hablamos de videojuegos. Pero tal cual, ¿eh? Videojuegos, no. O sea, es una sensación de eso cuando te cuentan. Dices, un momento en que en América había sitios donde se ponía perros y negros, no. Y decían, no puede ser, ese mundo no ha podido existir. O sea, no puede haber gente tan canalla. Pues en España no es un tema de canalla, pero no se puede ser tan tonto de decir videojuegos, no. ¿Por qué? O sea, ¿cuál es la razón? Nada, que no hay razón. Es puro fanatismo de miedo a algo que desconoces, ¿no? El videojuego entró en la televisión y de pronto se convirtió en una cosa popular y una cosa para todo el mundo, ¿no? Pero venimos de ahí. Proin, que era una empresa distribuidora de juegos donde, bueno, pues nuestra pasión eran los videojuegos. Entonces hemos distribuido, pues claro, yo es que he visto, no es que lo hayamos distribuido, es que yo he visto en un estudio desarrollarse, o sea, la primera demo de Tomb Raider con Lara Croft corriendo por un pasillo cuando Lara Croft se estaba inventando, y me lo enseñó un amigo y me decía, ¿qué te parece? Digo, joder, macho, o sea, yo vamos, me parece, yo hipotequé mi casa para invertirlo en Tomb Raider. Yo hipotequé mi casa y cuando volvíamos me decía, en aquel momento la que era mi novia y es mi mujer, y me decía, joder, macho, pero ¿y cómo vamos a pagar esto? Y digo, yo qué sé, macho, yo no sé, y es real, es decir, no sé cómo lo vamos a pagar, pero esto es una revolución. Eso de las experiencias, después lanzas Tomb Raider, llega a las tiendas, joder, macho, que no se vende como esperabas. Y entonces, joder, mi casa está hipotecada. Yo eso lo he visto, si habéis visto la última película que habla sobre Hitchcock, cuando Hitchcock hace Psicosis, no sé, o sea, la película, cómo Hitchcock hipoteca su casa para hacer Psicosis, tal. Pues es lo mismo, o sea, un día te has invertido tu dinero, todo el dinero que tienes en un videojuego, y lo colocas a la venta y no se vende, ¿sabes? Y dices, no, bueno, pues, la fe. Yo, ahora cosa que sí creo es que de videojuegos sé algo. Ahora sé menos porque, joder, ya no tengo el nivel que tenía hace 7, 8 años. Es decir, para estar al día en estas cosas hay que ser muy friki, jugar mucho. Yo tengo 3 niños y ya no es lo mismo, ¿eh? En mi casa tengo 15.000 juegos, pero ya no consumo juegos como consumía antes. Entonces, claro, veías una cosa que decías, joder, es que esto es diferente. Y eso me ha pasado con algún otro juego, Civilización, Colin McRae, Call of Duty.
O sea, Call of Duty fue también decir, macho, esto lo tenemos que distribuir como sea. Cuando compramos Call of Duty, afortunadamente, como Tomb Raider había ido muy bien, Commandos había ido muy bien, ya para comprar Call of Duty no tuve que hipotecar mi casa, con lo cual era menos tenso, pero hasta ese periodo hemos tenido un montón de juegos y hay un momento en el que decidimos que podemos hacer juegos. Y es cuando decidimos hacer Commandos y decidimos hacer un juego que sea un juego diferente de lo que se hacía en España. Y hacer un juego que de verdad, hombre, tenga los presupuestos y la envergadura suficiente para competir. Nada es casualidad, quiero decir. Yo me lo creo. La gente dice, oye, ¿cuál es el secreto del éxito de Commandos? Digo, pues el secreto del éxito de Commandos, como siempre, yo creo que como en todo son 3 elementos: talento, mucho trabajo y suerte. ¿En qué porcentajes? No lo sé, porque hay proyectos donde la suerte es el 90%. Y hay proyectos donde la suerte es el 30%. Pero la suerte siempre hace falta, siempre. Y menos del 30% de suerte no lo quieres, porque con un 90% de talento no tienes la garantía de hacer un proyecto. O sea, tampoco la gente que nos venda motos, porque a posteriori se explica todo muy bien de tal. Mira, es decir, las mismas razones que te llevan a tener éxito te llevan a fracasar. Una de las ventajas que he tenido en mi vida, y es una auténtica ventaja, es que como hemos hecho empresas muy distintas y proyectos muy distintos y hemos fundado muchísimas compañías, algunas conocidas, otras menos conocidas, algunas de éxito, otras sin éxito, lo he vivido todo y hemos montado compañías con los mismos ingredientes y creyendo que ibas a tener éxito, y ha habido algunas que han sido de éxito memorable y otras fracasos absolutos. Con los mismos elementos, con los mismos ingredientes. Y ¿por qué esta vez no ha salido? Pues no lo sé. Porque no hay una fórmula y una receta. Si el éxito estuviera o que un proyecto funcionara fuera una cosa tan sencilla, mucha gente que tiene grandes compañías repetirían el éxito una vez detrás de otra. Muchas de las grandes compañías del mundo se basan en el éxito de un producto. Compañías como Microsoft, por ejemplo. No es el éxito de un producto, pero es el éxito de una línea de producto. Y Microsoft es una grandísima compañía, incuestionablemente. Pero el éxito de Microsoft está en los años 70, cuando se funda la compañía, cuando creas un sistema operativo, cuando creas un entorno, y todo el éxito posterior está basado en eso. Es decir, si no hubiera sido por ese producto, ni el Excel era revolucionario, ni fue el primero, ni inventó nada, ni lo hizo Word, ni lo han hecho con el Explorer. Cuando todos los que vivimos como Microsoft entra y dice Netscape, nada, pues venga, esto es, a ver, la banca gana. Los barro porque soy el dueño del mercado y me lo quedo no por ser el primero, no por innovar, sino por músculo. Pero según ha ido pasando el tiempo, pues uno va a Estados Unidos y va a una tienda de Microsoft de las que han hecho imitación de Apple y te da un poco de pena de ver, oye, pues si este es el modelo de Apple, aquí no hay nadie comprando, estáis vendiendo lo mismo que Apple como intento, pero es toda una copia de, o sea, ¿dónde está la esencia de haber innovado? No, es que el mobile, tal, y es una sensación como de, pues sí, no sé, la Xbox, que está muy bien, y que poco a poco, a base de echar dinero y echar dinero y echar dinero, se han ido haciendo un hueco en el mercado, pero llevan 10 o 12 años echando dinero. O sea, yo creo que tiene mucho más mérito lo que hizo Sony con la PlayStation, que fue revolucionaria y reventó. La Xbox ha sido un problema puro y duro de estamina. O sea, es un problema de, oye, me paso toda la vida con la Xbox, no me va bien, pues sigo invirtiendo y ahora saco la 360 y después sacaré la 720 y después no sé qué, y bueno, mientras me dure el dinero, ganaré o haré una posición digna por pura inversión y porque se me van a morir los competidores. Pero yo creo que en ese sentido Nintendo tiene más mérito. Es decir, Nintendo ha revolucionado. Es decir, en videojuegos, bueno, todo el cariño para Microsoft, pero incluso Kinect, que está muy bien, pero yo creo que realmente quien revoluciona ese mercado es Nintendo. Y la revolución de las portátiles han dado un guantazo detrás de otro. Y oye, y hasta Nintendo el éxito no dura siempre, y en estos momentos también tienen un problema para encontrar su modelo. En estos momentos está todo el mundo buscando su modelo. La próxima generación de consolas a mí produce cierto repelús, porque creo que es un modelo que no tiene sentido. Es el modelo de queremos seguir, teníamos un mercado, nos iba muy bien, se nos ha acabado y queremos seguir teniendo ese mercado y adaptando un poquito de lo que hay. Yo no acabo de entender lo que están haciendo, pero bueno, oye, doctores tiene la Iglesia, ¿no? En Commandos, pues tuvimos, ¿por qué talento? Joder, pues porque yo tuve la suerte decidimos hacer un Commandos
Bueno, yo me acuerdo todavía el día, primero montamos un equipo y dijimos, oye, nuestra idea es montar un estudio para hacer juegos, no hacer un juego, queremos montar un estudio para hacer juegos. Trabajamos en varios prototipos y entre ellos pues había una idea que era la de Comandos, que era una idea, yo me acuerdo el día que fui a la oficina y la idea era hacer un juego de la Segunda Guerra Mundial y donde el concepto es un grupo de comandos, cada uno con una habilidad específica, haciendo misiones. Esa fue la idea de 2 líneas del Comandos, de hacer misiones, y la idea es un juego táctico donde con un grupo de tipos especializados tienes que cumplir un objetivo. Y la inspiración, claramente, era 12 el patíbulo de el tío que sabe hacer esto, el tío que sabe hacer lo otro, pero a partir de ahí el desarrollo de Comandos, pues la siguiente cosa que nos preguntamos fue ¿qué hacemos? ¿Un juego de personajes únicos o un juego de personajes genéricos? ¿Qué hacemos? ¿Un juego de personajes gastables o de tíos con personalidad? Y esa fue una cosa donde tuvimos dudas y donde discutimos y decir, bueno, cada uno tiene sus virtudes y sus inconvenientes. Algunas de las mayores virtudes de Comandos fueron fruto de esa decisión y algunos de los mayores defectos fueron fruto también de esa decisión. Si hubiéramos ido a los comandos genéricos, pues habríamos creado probablemente un juego más fácil, más dinámico, más probablemente en línea con otras cosas que se estaban haciendo en RTS, y sin la personalidad de un Comandos, pues que los personajes eran especiales, que el modelo de juego era especial, los defectos del Comandos, pues que teníamos el eterno problema de que no resolvimos nosotros y que no ha resuelto nadie en un juego que no sea multijugador, de la gestión de varios personajes o de varias unidades complejas en tiempo real. Es decir, al final en el Comandos o manejabas todos en grupo, o manejabas a uno y luego a otro y luego a otro, o eras un auténtico friki y manejabas 2 a la vez, pero para eso había que ser espectacular, ¿no? Y bueno, y talento, ¿por qué? Hombre, pues porque montamos un equipo y pues, director gráfico de Comandos, pues ponemos un chaval allí que tenía muy buenas maneras y que decía, joder, pues este chaval apunta, ¿no? Tiene 17 años, chaval que vino a trabajar a la oficina con 17, cuando estábamos haciendo Comandos tenía 19, yo creo, que su madre vino con él porque era menor de edad y que su padre venía a vernos, a mi hermano y a mí, y nos decía, oye, es que vosotros estáis engañando a mi hijo, ¿no? Que viene aquí y tal, y viene aquí a trabajar, pero le pagáis muy poco y dice que no sé cuánto y tal. Y yo le digo que, joder, que se dedique a algo serio como yo, a vender libros. Esto es real, es decir, esto es que suena a tal, es que es real. Y claro, dices, Jorge, su padre descubrió el hijo que tenía en casa el día que su hijo le pagó a su padre la hipoteca, porque Jorge fue socio nuestro en Piro y él vendió sus acciones de Piro Studios y en aquel momento pues, le dieron 200 millones de pesetas por sus acciones. Y con aquel dinero, pues entonces le pagó a su padre el piso. Y ya, claro, dejó de ser el tonto de la casa que hacía dibujines para convertirse en un tipo brillante, ¿no? Que es lo que suele ocurrir. Es decir, cuando haces una cosa rara, si fracasas eres tonto y si tienes éxito eres un genio. Bueno, yo creo que ese componente de suerte, esa creo que es muy injusto, ¿no? Es decir, la línea entre ser o más o menos talentoso muchas veces está en el éxito, cosa que considero una injusticia. Pero bueno, Jorge era un tipo, y es un tipo único. O sea, era un chavalín allí haciendo sus cosas, es un genio. O sea, es un tipo de los que te encuentras uno de cada 50.000. Ha sido el director de Planet 51, es un tío que, bueno, que estamos haciendo Mortadelo y Filemón con Javier Fesser. Y Javier, claro, está con él y dice, joder, es que este chaval, macho, es que su cabeza es un ordenador. O sea, el mundo lo ve en 3D directamente en su cabeza, ¿no? Es decir, y eso en videojuegos, y más en un videojuego como Comandos, donde querías gestionar un espacio tridimensional, pues era una cosa extraordinaria. Y Comandos inventó gráficamente una serie de cosas que decías, es que para mí, en aquella época, Comandos era el juego más bonito del mundo. O sea, lo veías y decías, coño, yo lo veo ahora y digo, joder, qué pobreza. Pero en aquel momento, que además era la intención, y tomamos muchos sacrificios. O sea, renunciamos a un juego tileado, renunciamos a un juego donde pudiéramos tener un editor, renunciamos a, bueno, pues a todo el modelo de tiles, y eso generó unos problemas de producción brutales, pero a cambio teníamos un juego pues que era, pues yo creo que mucho más bonito que cualquier otro juego que hubiera en aquel momento en el mercado. Llega a ese proyecto también Gonzalo Suárez, que es un tipo muy particular como persona, realmente particular y realmente brillante. Hay muchísimo talento. Muchísimo talento. Bueno, y dice, bueno, pues
eso es suerte también. Es decir, tú reúnes un equipo y dices, oye, no es que reunieras ese equipo después de entrevistar a 30.000 personas. O sea, es, bueno, la suerte, ves a gente que dice, parece que tiene maneras, tal. Nos juntamos, hicimos comandos. El trabajo, ¿por qué? Pues hombre, porque en comandos trabajamos 18, 19 meses, que en horas de trabajo pudieron ser 36. Vivíamos allí haciendo comandos, día y noche. Los tíos de la comida takeaway venían a la oficina y pasaban por las noches y cada uno, oye, tu pizza, Pepito, tu hamburguesa, Menganito, era todas las noches. La gente dormía allí y había una sala con las colchonetas para dormir. Y luego el elemento que decía de pasión, ¿por qué? Porque yo soy un apasionado de los videojuegos y soy un apasionado de los juegos de tablero, de la historia militar, de la Segunda Guerra Mundial. Había visto todas las películas del mundo, había diseñado juegos de tablero. Entonces dices, bueno, pues todo eso cuando haces un comandos te sale la esencia de lo que llevas dentro, lo que quieres contar, lo que a ti te gusta de verdad. O sea, nosotros comandos hicimos un juego para que a la gente le gustara, pero en el fondo cuando uno dice yo quiero hacer una cosa que le guste al de enfrente, si a ti no te gusta es muy difícil que seas capaz de hacer algo para que le guste al de enfrente. Hay cosas que no sabría hacer y claramente que comandos era el juego que yo quería hacer, ¿no? Y luego pues está la parte de motivación en un comandos, que es la parte que a mí eso es que me pone mogollón y es lo que quizás la cosa que siempre me ha puesto más, que es la que más me motiva, que es el que te digan que algo no se puede hacer. Yo creo que yo soy desde el colegio un rebelde inconformista. En mi época universitaria que estuve en 4 universidades, no me echaban porque tampoco es el concepto de echarme, porque yo no he sido malo, yo no era el típico malo de clase no, era inconformista. Entonces era como, ibas a la universidad, yo estuve en ICADE un año, entonces vas allí, ICADE, yo quería ser empresario, vas a la universidad, yo quiero hacer empresariales, llegas allí y ves unos tíos leyendo el Expansión, allí nadie habla de empresa, de proyectos, nadie tenía ideas de nada, nadie tenía la inquietud de hacer un negocio. Era otra cosa, y yo decía, esto yo no es lo que entendía. España tiene un problema cuando confunde a gente que estudia para ser ejecutivos con gente que estudia para ser empresarios. No es lo mismo. Y además, no es lo mismo, pero hasta extremos. Es decir, que es que el empresario tiene los brazos y los órganos en un sitio distinto del ejecutivo. Yo tengo ejecutivos en mi empresa que saben 10.000 veces más que yo y que no serán empresarios en su vida. ¿Y cuál es la primera condición para ser empresario? Que en España nos hemos olvidado. Y eso, vamos, es absolutamente innegociable. Es decir, la primera condición para ser empresario es hipotecar tu casa por algo en lo que crees. Y eso no quiere decir que para ser empresario tengas necesariamente que hipotecar vuestra casa. De hecho, es algo que no os recomiendo que hagáis, porque se sufre mucho. Yo he hipotecado mi casa 3 veces en mi vida y cada una de ellas, joder, macho, dices, sales a la calle y sonríes, tal, y te vas a tu casa, ¿sabes? Y te encierras en el baño. Y nadie sabe lo que sufres cuando además te toca salir y eres el líder de un proyecto y sonríes a todo el mundo. O sea, yo me sentía como cuando uno ve a Tom Hanks en Salvar al Soldado Ryan, es decir, tú eres al final un líder del proyecto. Y la gente te mira y la gente confía mientras tú confíes. Y tienes a veces que hacer que confías cuando no confías. Yo el día antes de sacar comandos, yo había apostado a que venderíamos 400.000 comandos. Nos decían que venderíamos 100.000, vendimos 2 millones de aquella primera fase. Yo aposté porque venderíamos 400.000. Y antes de salir comandos, o la semana antes de salir comandos, oh, por Dios, macho, que es que yo tenía, o sea, que no dormía, o sea, que vivía con una angustia vital, porque además coincidió que había hipotecado mi casa. En aquella época no era en Tomb Raider. Tomb Raider fue el año anterior. Aquel año sacábamos comandos, pero es que el mismo verano sacábamos Colin McRae, el juego de rallies, donde habíamos puesto 150 millones de pesetas para lanzar Colin McRae. Y era real. Era decir, oye, hemos tomado esta apuesta, si esto no funciona dentro de un mes y medio, vamos a la suspensión de pagos. O sea, no tenemos dinero para hacer frente a esto. Eso... Es decir, que nadie os diga, ¿sabes? Que eso, el mérito está en la visión, tal. Muchas veces el mérito está en el aguante. Y dices, y el aguante no es ser inmune. Yo he pasado un miedo, macho. El secreto no está en no pasar miedo, el secreto está en aguantarlo, ¿sabes? Por eso yo envidiaría a gente que hace eso sin pasar miedo. Eso roza la locura. Y hay un punto donde cuando la gente pierde el sentido del riesgo, pues hay un momento en que
viven mucho mejor. Pero hay un punto donde la pérdida de miedo... Yo tengo 2 hijos, o sea, tengo 3 hijos. Los mayores, que son gemelos, y el pequeño. Los mayores se paran 1 metro antes del barranco y el pequeño se para 1 metro después. Dices, ¿qué es mejor? El pequeño, ¿sabes? Que es Juan sin miedo y que va por todo, o los mayores que se paran 1 metro antes y que no son nada imprudentes. Bueno, pues tiene sus pros y sus contras, pero claramente para ser emprendedor hay que tener o poco miedo o una capacidad de aguante. Y una vez más, la moto que nos venden a día de hoy de incubar proyectos de no sé cuánto, de tal, bueno, sí, todo eso está muy bien, que a uno le ayuden, y además a día de hoy es imprescindible. Pero significa también tomar un riesgo personal de lo que estás haciendo, arriesgarte. Nadie te va a dar algo, la gente te pregunta, bueno, ¿y si fallo? Pues si fallas te jodes, porque forma parte de la ecuación. O sea, es que el equivocarse forma parte de la ecuación. Ya está. Y si fallas, pues ya te volverás a levantar y lo volverás a intentar. Yo sí os puedo decir que yo a la gente que merece la pena, a la gente que tiene de verdad ideas en las que cree, que tiene un punto de sensatez y que tal, en general, suele salir adelante. Ahora lo que cada uno tiene que plantearse también es si lo que quiere hacer es suficientemente intenso, o sea, si tiene una vocación lo suficientemente intensa y hasta dónde está dispuesto a sacrificarse. Y si uno se mira a sí mismo y ve que a la primera de cambio no se va a sacrificar, probablemente esté haciendo lo correcto. No te sacrifiques, déjalo, porque si no te importa lo suficiente como para sacrificarte, no vas a estar ahí a largo plazo, o vas a jugar a la suerte, ¿no? Lo que decía, el tema de que a mí me pone que te digan que no, pues Comando será que no se podía hacer, porque era imposible, porque eso no se podía hacer. En España era imposible hacer videojuegos para venderlos fuera. Y nos empeñamos en que sí se podía hacer videojuegos para venderlos fuera. Y otra vez vuelves a vender la moto el éxito. Yo, en los últimos años, cambiando de negocio en Hollywood, he tenido la oportunidad de conocer a gente muy pro de Hollywood, muy pro. A gente en puestos muy importantes que ha hecho películas muy importantes. Ahora, de hecho, estamos trabajando en un proyecto con uno de los productores de 300, un proyecto pues muy chulo, tal. Hemos estado con gente que preside los estudios, tal. Patatero, o sea, he conocido ya 3 tíos presidiendo un estudio y cada uno de ellos te cuenta el secreto del éxito. Para que una película funcione, tiene que hacer esto, esto y esto. Y al final, la realidad me lo contó un tipo muy importante en Hollywood, fue 8 años presidente de Sony Studios, de Columbia Pictures. Alan Levine, y Alan me decía, mira, yo es la lección mejor que me han contado en Hollywood. Me decía, yo tenía una discusión con el productor cuando estábamos haciendo Jerry Maguire y estábamos discutiendo sobre el reparto de Jerry Maguire. Entonces el productor original, el proyecto en Jerry Maguire originalmente era Robin Williams, y él dice, Robin Williams no puede ser Jerry Maguire, yo no veo a Jerry Maguire haciendo de Robin Williams, es a Robin Williams haciendo de Jerry Maguire. Es decir, se me ocurre que Jerry Maguire es Tom Cruise. Y otro decía, no, Tom Cruise no es Jerry Maguire. Y estuvieron 1 hora discutiendo que sí, que no, que tal. Y al final el otro dijo, a ver, dice, y el otro ya, el productor, le dijo, ¿y por qué narices? ¿Por qué cojones? Vas a tener tu razón. ¿Por qué? Tom Cruise no es Jerry Maguire. Y la contestación que le dio que me lo contaba, decía, yo le dije, ¿sabes por qué? Porque yo conseguí el jodido trabajo y tú no. Eso es Hollywood. No es nada más que... Él era el presidente del estudio y tenía la decisión última. Pero al final llega un momento... Y eso es Hollywood, ¿eh? O sea, Jeffrey Katzenberg no hace películas con tíos bajitos. Es así. O sea, eso diréis, coño, eso es una fricada. No, es así. O sea, tenía un amigo que era el productor de la película de Romeo and Juliet. Una película producida por Elton John... Tal, entonces, bueno, pues con Disney estaban haciendo la película hasta que cae en manos de Jeffrey Katzenberg cuando todavía está en DreamWorks, y Jeffrey Katzenberg dice, no, yo no hago la película. Y al final dices, detrás de todo, es decir, que él, su argumento último no era ni estudios de mercado ni tal, eran las películas con gente bajita no funcionan, no han funcionado nunca. Y esa es la parodia que hace un tipo, lo hemos trabajado nosotros también, muy talentoso, que es Ethan Cohen, que no es el Ethan Cohen de los hermanos Cohen, es otro Ethan Cohen, que es el guionista de una película que es Tropic Thunder, una guerra muy perra, y de Madagascar, que es un tío con mucho talento. Ha sido el guionista del último Men in Black.
Y tiene esas líneas de Tropic Thunder donde están discutiendo sobre que para ganar el Oscar hay que hacer una película de tonto, pero de medio tonto. Si haces de tonto del todo, no te dan el Oscar. No, pues Hollywood es muy de tópicos, es muy de... Otro amigo cuando te dice, no, yo me voy a ver un productor, guionista, un tipo de primer nivel, y dices, Hollywood, funciona, te vas a ver a un productor y me dice... oye, que quiero hacer una película, se me ha ocurrido una idea súper original, tal. Dice, ¿qué es? Es una idea de la jungla de cristal en mitad de una tormenta tropical. Que es muy Hollywood, coger dos cosas que existen, las mezclas y has hecho el súper éxito, ¿no? Y dijo, ya eso no lo voy a escribir. La película después se hizo y era Hard Rain, que era una película con Morgan Freeman y el concepto era un productor que se le había ocurrido hacer una película de la jungla de cristal, pero en una tormenta. Además considera al tío que ha sido un genio, que le ha ocurrido una idea genial. Yo he visto sentarse a 3 tíos, yo llevo 8 años en el mundo del cine, 7 desde que fui a Los Ángeles por primera vez, he visto a 3 tíos sentarse en el mismo sillón o de presidente o de dirección de director de productor de un estudio, y todos te cuentan cuál es el secreto para que una película tenga éxito. Pero el tío cambia porque fracase y llega otro. En general, la gente que tiene más éxito en Hollywood son los productores que están fuera y hacen las películas desde fuera, no los estudios. Porque el tío que llega a presidir un estudio suele llegar porque es un tío que en el mundo corporativo se mueve muy bien. Es decir, el lema de Hollywood, que es el lema de nunca te echarán por la película que no hiciste, por la que hagas sí. Entonces, si tú pasas 5 películas y no haces 5 películas, a lo mejor cuando has pasado en 6 películas, pues dice, oye, que es que no has hecho esta, ni esta, ni esta, han sido éxitos. Pero con que hagas una y fracases, estás muerto. O sea, John Carter le ha costado la vida a medio Disney. Después de hacer el Rango, echaron a todo el departamento de animación en Paramount. Y hay casos de películas que le ha costado la vida a todo un estudio. En Comandos vivimos lo mismo. Cuando fuimos a vender Comandos, se lo enseñamos a 5 o 6 publishers y todos, vamos, algunos ni nos contestaron. Era como... no te dicen que les parece una mierda, pero lo piensan, ¿sabes? Te quedan mirando y me parece bien, ¿eh? O sea, es legítimo y cada uno tiene su opinión, ¿no? Es decir, y que además muchas veces aciertan, y yo soy el primero que me enseñan cosas y creo que no van a funcionar y después funcionan, ¿no? Bueno, hombre, también es verdad que mucha de esa gente en esas posiciones realmente no sabían nada. Pero bueno, el mundo, otra vez, el mundo corporativo es muy particular, ¿no? Muchas veces es como en la política, no se llega a un puesto políticamente importante muchas veces por ser un buen gestor, sino por ser un buen político. Lo que pasa es que después un político tiene que hacer buena gestión. En el mundo corporativo muchas veces no se llega a un puesto importante por ser un buen ejecutor, sino por saberte mover dentro del mundo corporativo. Que por supuesto hay gente excelente que se mueve muy bien y que además lo hace muy bien, pero hay algunos que hacen mucho mejor la política dentro de una empresa que sus propias desarrollos. En Comandos, la verdad es que no lo quiso nadie. Y bueno, y nosotros éramos unos privilegiados, porque nosotros íbamos a vender Comandos y no lo íbamos a vender a puerta fría, íbamos a vender Comandos a gente con la que ya teníamos cierta relación, porque estábamos en el mundo del videojuego, porque ya trabajábamos con ellos, porque en algunas compañías teníamos amigos, que no eran la gente que compraba juegos, era la gente que vendía juegos. Pero hombre, no era entrar sin conocer a nadie, ¿no? Y bueno, y estando en Eidos, pues el presidente de la compañía le habían pedido el favor de que se pasara un minuto, hombre, por favor, y estábamos con unos tíos que no nos hicieron ni puñetero caso. Y el presidente de la compañía pasó, lo vio, se fue, pero dijo, oye, es que, bueno, he visto algo en el juego, algo. Entonces, hombre, vamos a distribuirlo y vamos a poner pues 600.000 o 700.000 dólares del $1,5 millones que costó Comandos, pues nos pusieron 770.000 dólares, que acabó siendo $1 millón. Bueno, pues conseguimos hacer un Comandos que costaba $1,5 millones o que nos costó $1 millón y que Eidos cubrió $1 millón, que, hombre, era una parte muy importante del riesgo, ¿no? Y sobre todo que lo distribuyó. Esa es la parte, incuestionablemente, o no es la parte. O sea, dices, ¿por qué la suerte? Hombre, porque yo tuve suerte de salir a buscar gente para hacer Comandos y montar un equipo con Jorge Blanco y con Gonzalo Suárez. Eso es suerte, eso no es talento, eso es suerte. Que es también esfuerzo. Gonzalo no fue el primero, fue el tercer jefe de proyecto que tuvimos en Pyro Studios
buscando a alguien capaz. Pues sí, esa es la parte también de nada es gratis y hay un esfuerzo. Traes a alguien, ves que no va a poder hacerlo y sigues buscando. Pero fue el tercero, pudo haber sido el número 75. Es que a lo mejor la probabilidad era de 1 entre 200. Y el conseguir dar con la persona en el tercero, yo creo que es como un garbanzo negro en una bolsa con 300 garbanzos. Sacarlo al tercero es tener mucha suerte. Y por supuesto dar con Jorge Blanco fue otra inmensa suerte. El siguiente golpe de suerte, pues irte a Inglaterra, presentar el juego y que te lo compren, porque el presidente de la compañía que pasa por allí pues ha tenido un golpe y lo ha visto, o cree haber visto algo. Pues también es suerte. Y trabajo, hombre, pues trabajo porque fuimos a ver a 6 publishers, porque preparamos vídeos, porque antes de irnos no habíamos dormido, porque pedimos favores, porque hicimos unos folletos de venta espectaculares, porque Comandos, que fuimos después, el lanzamiento de Comandos fue traumático, fuimos maltratados, el juego se lanzó fatal, tuvo apoyo publicitario -0, en Inglaterra nos dieron reviews asquerosas, el PC Gamer se cebó con nosotros, dijo que era una mierda, que no sabía ni por qué estaba jugando a eso. O sea, es que eso es real. Y dice, y estos españoles que sigan con los burros taxis, las naranjas, porque no deben hacer videojuegos. Son las cosas que a mí realmente me motivan un huevo y digo, pues más. 10 años después, en PC Gamer eligieron la saga Comandos como el 7º mejor juego de la historia. Todavía. 10 años después. O el 6º mejor juego. Elegido por sus lectores. Y el periodista tuvo que rectificar, y en el siguiente número yo he conocido 2 rectificaciones en la historia de PC Gamer. Una fue con Civilización y la otra fue con Comandos. La de Civilización fue todavía más sonada, porque Civilización para mí es juego de juegos, para mí es lo mejor que se ha hecho nunca, pero bueno, eso ya es para mí mejor que Comandos, claramente mejor que Comandos. Pero Sid Meier es un señor que tuvo su media hora o sus 2 años de gloria, pero de Civilización, yo no entiendo el mundo del videojuego sin Civilización, pero eso es una querencia personal. Pues hay un componente de suerte y un componente de mucho trabajo. Es decir, en Comandos, nos maltrataron, salió con poquísimas copias, tuvo muy poco dinero de publicidad y aún así el juego empezó a funcionar tal. Yo creo que la carátula fue un acierto. En aquella época, esa carátula que diseñamos con Jorge era una carátula que no era habitual, que tenía mucho impacto. Hicimos una campaña de marketing que nos dieron el premio europeo al mejor marketing del año por Comandos. Entonces nuestro distribuidor internacional nos llama y nos dice, decíais que estábamos haciendo un marketing muy malo, pues nos han dado el premio. Y era una sensación de, pero si lo hemos hecho desde Madrid, si lo hemos mandado todo desde Madrid, lo organizamos todo, a los periodistas europeos les mandamos desde Madrid, hicimos unos kits donde falsificamos, además que esa es la parte de pasión, donde para intentar que la prensa se fijara en Comandos, preparamos unos kits donde mandábamos una mochila con una demo de Comandos dentro, con un folleto que era muy bonito, en la época donde no existían todavía el concepto de un digital press kit, donde se hacía en digital, es decir, esto se mandaba en físico con un CD, o con disquetes, ya no me acuerdo, ¿sabes? Y te mandabas el kit en una caja, y entonces falsificamos fotografías de la Segunda Guerra Mundial con papel antiguo, falsificamos documentos como pasaportes falsificados, con papel, mapas envejecidos. O sea, hicimos toda una parafernalia, como un dossier de materiales, entre otras cosas. Pues yo me acuerdo, por ejemplo, que teníamos unos mapas y una serie de materiales que para envejecerlos los sacamos a la terraza, estuvieron 2 días en la terraza, los metimos dentro, estuvimos una semana con toda la oficina llena de papeles, la gente pisaba por encima para que se fueran estropeando, tal. O sea, que eso solo lo haces de ese componente de pasión, y yo eso lo he visto en proyectos muy grandes, en el mundo del cine. Yo lo he vivido con algunos amigos recientemente con Avatar, que es una película distribuida por Fox, pero hecha por la productora James Cameron, ¿no? Es decir, la productora, el gran editor es una máquina de hacer salchichas. Es un señor sentado en Los Ángeles que hace pero de verdad, o sea, un cortapega. Te coge un plan de marketing de una película, te lo borra y te llenan los apartados de la siguiente cambiando 3 letras. Y dices, pero no es posible. Pues sí. Y quien pone la pasión de intentar que Avatar sea diferencial y lo pelea cada elemento es el creador, es el estudio, es la gente que está en un modelo de negocio distinto, ¿no? Y eso nos pasó con Comandos también, ¿no? Bueno, muy rápido, pues después de aquello, pues en Pyro Studios hemos hecho
pues un montón de juegos más, empecé, la saga Comandos, Pretorias, Imperial Glory. A día de hoy pues no sé cuántos juegos habemos vendido, 10 millones, 12 millones en todo el mundo de los distintos juegos que hemos hecho. De ahí saltamos a hacer juegos en otras plataformas, y la verdad es que a día de hoy el tema de los juegos lo tenemos bastante parado, porque yo creo que para una compañía, para individuos, creo que hay una oportunidad magnífica para emprender, porque hay un negocio que se está reinventando y donde con poco dinero se puede volver a hacer mucho. O sea, es inabordable en España desde cero que alguien se plantee emprender y a no ser que se hagas un plan a 10 años, pensar en hacer un Call of Duty o un FIFA o hacer un juego Modern Warfare, pues es improbable. En España eso lo hace Mercury Steam y poco más, y es muy complicado. Porque es un mercado maduro. Y para eso hace falta, o sea, nosotros para llegar a hacer un Comandos tuvimos que esperar 6 años en otros negocios ganando dinero y acumulando dinero en la distribución para poder invertir aquí. Para llegar a hacer un Planet pues tuvimos que estar 15 años para poder hacer una película de 40 o 50 millones. A día de hoy, para hacer un videojuego de 10, de 15 millones de euros, pues no parece probable que se pueda hacer el día 1. Pues habrá que empezar con un juego muy pequeñito, más pequeñito, e ir creciendo. Pero la buena noticia es que a día de hoy eso es posible, que el mundo del videojuego se está reinventando completamente y hay posibilidades de inventar cosas con poco dinero en muchos formatos. El problema que hay es que para una empresa como nosotros, ya muy grande, muy tal, no es el sitio ideal. Es el sitio ideal para gente muy móvil, muy imaginativa, pequeños grupos con mucha pasión, pero no es un modelo para grandes empresas a día de hoy, porque no es un modelo consolidado. Un tema no sé si es fácil de entender sin experiencia, pero bueno, es decir, Hollywood es un modelo muy bueno para las grandes empresas, porque es un modelo reproducible. Yo hago una película, ¿cuánta gente tiene 100 millones de dólares para hacer una película? 6. Pues ya me he quitado de la mesa al 99% de los jugadores. ¿Qué es lo que ha hecho Hollywood? Hollywood ha ido subiendo el listón, entonces el resto del mundo lo único que hace es invertir dinero, hacer subvenciones para intentar ponerse al nivel, pero nunca se ponen al nivel, porque el cine europeo, al final en España haces una película con 5 millones, con 6, el americano te mete 100, la distribuye en todo el mundo, controla la distribución, controla el marketing. A día de hoy, una película americana media está invirtiendo 150 millones de dólares en publicidad, 150 millones de dólares, dices. Eso es toda la producción de cine española de un año, en publicidad. Entonces, una película como Superman va a estar cerca de los 200 millones de dólares en publicidad. Entonces, claro, dices, pues ellos han inventado un modelo que les funciona porque es un modelo donde las economías, es decir, el concepto no es una economía de escala exactamente, pero tú aprietas y subes el nivel de exigencia al que más dinero tiene para dejar a los demás fuera. Eso es como jugar una partida de póker sin límite. Pues yo lo único que tengo que hacer es decir, ¿cuánto dinero tienes? $10, pues pongo 15 y te saco de la partida. ¿Que tienes 100? Pues subo a 200. ¿Que tienes 10.000? Pues subo a 20.000. Eso en el videojuego ha llegado un momento en el que era así y ha vuelto a cambiar. De pronto hay un modelo donde hay mesas donde se puede jugar con muy poco dinero y tener un retorno muy alto, que es complicado, por supuesto, pero nada es fácil. ¿Que no vas a hacer el Angry Birds? Pues también parece probable que es uno entre 10.000, pero puedes hacer otras cosas, el Clash of Clans, o puedes hacer cosas que se están haciendo por ahí que tienen mucho éxito. Y ya voy muy rápido con el resto. Hemos hecho otras cosas como empresas de Internet, como fue la Netro, que fue una empresa, yo creo que fue extraordinariamente bien, salvo por una cosa, y es que no hacía mucho dinero. Aquí probablemente fuimos un negocio donde nos adelantamos al mercado y empezamos a hacer información local en una época donde Internet no movía dinero. Entonces teníamos millones y millones de usuarios, pero nadie sabía cómo monetizar en Internet. A día de hoy se está monetizando a lo bestia, en España menos, va con retraso, pero sí empieza a haber dinero muy real. Bueno, en Estados Unidos en estos momentos se venden ya más libros online, por ejemplo, que en papel. O, por ejemplo, hay un movimiento en Estados Unidos que se llama el fitting y que es un tema muy serio y que va a traer cola, ¿no? Que es un movimiento que ha iniciado la Asociación de Zapateros Americanos, pero el que se han sumado muchas asociaciones de comerciantes para pedir un impuesto por entrar en las tiendas.
para que tengas que pagar por entrar en las tiendas, porque la gente va a una tienda, se prueba unos zapatos y los pide por internet. Eso está ocurriendo a día de hoy, hasta el extremo de que la Asociación de Zapateros empezara una campaña para pedirle al gobierno el derecho a cobrar un impuesto por ir a probarte zapatos. En España, yo creo que el comercio electrónico ya ha empezado realmente a despegar, la gente empieza a no tener miedo a pagar con tarjeta, etcétera, pero comparado con Estados Unidos seguimos yendo con años de retraso, ¿no? Y de ahí pues entramos en el mundo móvil, creamos una compañía que se llamaba Zed, que empezó con los mensajitos tal, y que a día de hoy pues una compañía que hace servicios muy sofisticados de telefonía móvil para operadores por medio mundo y que es el líder mundial en su sector, ¿no? Es decir, aquí estamos en un sector donde el videojuego llegamos en un mercado muy maduro, en la animación hemos llegado a un mercado hipermaduro, a internet llegamos a tiempo pero no teníamos dinero, nuestro socio lo tenía y por eso nos echó del negocio. Y aquí sí, aquí llegamos con cierto dinero y en un mercado que estaba empezando. Bueno, pues eso nos ha permitido desde Madrid montar una compañía que es la número 1 del mundo en su segmento, que factura este año, vamos a hacer 600 y pico millones de euros, que tiene oficinas en 70 y pico países y que, vamos, bueno, con diferencia, la compañía más avanzada en su segmento en el mundo, ¿no? Y eso, pues yo creo que es un caso que los americanos les podíamos decir lo de yes we can, ¿sabes? Desde España sí sabemos hacer esto, a pesar de las trabas que nos pongáis. Cuando lanzamos Planet 51 en España, esa en Estados Unidos, menos escupirnos lo mismo, ¿no? Es una resistencia de sitios y de mercados que dicen, es que este es nuestro patrimonio, es decir, es que usted no va a venir, que Estados Unidos no se ha hecho una sola película de animación de éxito en la historia que no haya salido de Estados Unidos. Probablemente Pokémon es la excepción, Miyazaki, pero Miyazaki era divertido, porque Miyazaki era, bueno, siempre va a ser una cosa de nicho, son los japos, al final nunca va a ser, no es una amenaza. Y en cambio, decir, Planet, estos tíos están intentando hacer lo mismo que hacemos nosotros, ¿no? Bueno, pues estas cosas... y los americanos son poco nacionalistas, son poco... Pero me tienen su corazoncito de cuando tú intentas hacer algo que ellos consideran su patrimonio, pues se defienden, lógicamente, ¿no? En 2002 decidimos también la locura de hacer cine de animación con intención mundial y montamos Billion, hicimos Planet 51, pues lanzamos en medio mundo, hicimos pues más de 150 millones de dólares en taquilla y bueno, sobre todo pues consolidamos un estudio. Ahora mismo estamos trabajando en 3 películas, una película más pequeña para el mercado español y luego 2 películas grandes para el mercado internacional, y que bueno, cada una de ellas es peor que tener un niño de lo complicado que es sacar una película de estas adelante. Vamos, digo, estamos trabajando en 2, a día de hoy tampoco tenemos la garantía de que las terminemos, yo creo que sí, pero tenemos que seguir trabajando y hemos reunido cosas muy buenas, pero es un negocio muy complicado, ¿no? Yo creo que tanto en el caso de Piro como en el de Ilion, pues hombre, una cosa que creo que es importante es que detrás de estos proyectos lo que intentamos es crear industria, que se adquiera una experiencia y que haya gente después que siga ese camino. Yo creo que, hombre, para mí es un motivo de orgullo ver videojuegos donde trabaja gente que estuvo en Piro, o ver que el director de Tadeo Jones es una persona que ha trabajado con otros muchos años, que el productor o el jefe de producción de Tadeo Jones es una persona que viene también de nuestro estudio. Yo creo que ahorita España realmente es una industria, ¿no? Y ahí es donde entra, y ya acabo con esto, nuestro último empeño, y teniendo en cuenta que esto no es un tema ni de videojuegos ni de animación, esto es un tema de videojuegos, de animación, de internet, de comercio electrónico. O sea, nosotros hemos hecho desde buscadores a servicios de telefonía móvil, comercio electrónico, hemos hecho mapas, hemos hecho sistemas de geoposicionamiento, de seguridad. A día de hoy estamos desarrollando un sistema de pago con un gran banco y con una operadora, con un proyecto inmenso. Estamos trabajando en un tema de tecnología en móviles donde llevamos 80 y pico millones de euros invertidos, y es un tema puro de tecnología, de comercio electrónico, de seguridad en móviles, y luego, bueno, pues cosas por las que somos más conocidos, ¿no? Y allí hay una industria inmensa a nivel mundial, tan grande como que, pues yo creo que yo se lo digo todos los días a los políticos en España, que es: vivimos la revolución industrial, estamos viviendo una revolución equivalente a la revolución industrial. Dentro de 150 años se hablará de la revolución digital,
marcará la diferencia los países que hicieron la revolución digital y las que no lo hicieron. España no hizo la revolución industrial y se convirtió en un país donde en aquel momento la ecuación era, a mí es lo que me enseñaron en el colegio, la lana española, pues teníamos una lana magnífica que se mandaba a Inglaterra, se procesaba, nos la devolvían y comprábamos nuestra lana 8 veces más cara. Nos está ocurriendo. Es decir, los políticos a mí me preguntan y me dicen, hombre, ¿y eso qué significa? ¿Y eso qué? ¿Cómo que nos está ocurriendo? Y digo, hombre, pues yo buscas en Google, te relacionas en Facebook, estás en LinkedIn, mandas un mensaje en Twitter, subastas en eBay, compras en Amazon, utilizas un Apple, estás en iOS o en Android, y si no es un Samsung. Digo, joder, todo marcas españolas, claro. Marcas, e incluso en sectores muy críticos y muy estratégicos, los bancos, por ejemplo. Por lo menos hay gente que empieza a darse cuenta. Es decir, Francisco González, presidente del BBVA, el otro día en una reunión en la que estaba mi hermano, porque la relación con BBVA, y el presidente del BBVA dijo, a su comité ejecutivo le dijo, el rival del banco no es otro banco. Nuestro rival es Google. Porque es Google. Porque después del anuncio el otro día de Google, de los pagos por Gmail entre usuarios, lo que ha entendido es que el futuro de las transacciones bancarias no se hará en una sucursal, no se hará a través de la red transaccional normal. Vamos, de hecho no ha ocurrido a día de hoy, porque el sistema bancario es uno de los sistemas más intervenidos del mundo por razones de seguridad y los distintos organismos reguladores del mundo no permiten que eso ocurra. Pero lo permitirán, y no nos olvidemos, es decir, hay experimentos que están ocurriendo, como el famoso experimento de Kenia, donde en un país donde no hay tarjetas de crédito se creó un sistema de pago por móvil que utiliza el 95%, el 90% de la población, y es el estándar absoluto de pago. Nosotros tenemos un proyecto similar en Rusia, que va más allá, donde hemos hecho un proyecto con un banco ruso, con una operadora, para hacer transferencias de saldos en Rusia. Hay que entender, como en Brasil, que hablamos de países que, a pesar de que están progresando, la penetración de tarjetas de crédito es del 5%. 5% de la población tiene una tarjeta de crédito. Es decir, que no existe el concepto del pago a crédito. La gente va con billetes y se paga. Entonces, lo que te permite el móvil es hacer una transferencia de saldos entre gente que transfiere saldos entre teléfonos, y te ahorras ya la transacción de ir con el dinero. La tarjeta de crédito es un bicho a extinguir. Es un estándar como la televisión americana, que era peor que la de aquí. Bueno, es un estándar anterior. Ellos crean su estándar. El nuestro es mejor, pero es posterior al suyo. Por 2 años. Bueno, pues aquí la tarjeta de crédito es un estándar anterior. Las autopistas nuevas son mejores que las antiguas. Los peores aeropuertos del mundo son los antiguos. Uno va a JFK y dices, pues esto es una mierda. Y te vas al aeropuerto de Atlanta y dices, oh, esto es una maravilla. Bueno, el de Atlanta es nuevo y JFK lleva... Tienes que construir, como en Barajas o como en Heathrow, el aeropuerto sobre el aeropuerto, y vas expandiendo y modificando, y cuando tienes sitio, y cuando no, pues acabas con un berenjenal donde para irte de una terminal a otra estás media hora, ¿no? Y dices, bueno, pues los nuevos modelos de pago claramente se van a hacer sobre nuevas plataformas. Y los bancos, que están bastante viejunos, pues como no se pongan las pilas, les van a dar, como le han dado a Kodak, como le han dado a los periódicos, como le han dado a las editoriales. Nosotros, hablando con un famosísimo editor de este país hace años, le dijimos, macho, el libro electrónico, el papel es inmortal. Bueno, 3 años después, desesperadamente pidiendo a los políticos que a ver qué se puede hacer para parar el libro electrónico. Esto es real. O viniendo a vernos a la patronal diciendo, oye, ¿cómo paro a Amazon? Si es que la mejor forma de defender tu jardín es tener un perro en tu jardín que sea más fiero que el perro de tu vecino, que es desarrollar una industria propia que ya se ocupará de defender su jardín. Que venga alguien a Mancio Ortega a chulearle aquí, o que venga alguien a chulearle aquí a Telefónica o al Banco Santander, ¿no? Pues te defiendes. Ahora, cuando el modelo de negocio cambia, tienes que cambiar con tu modelo, porque entonces ya no eres tan pro, ya no eres el tío que molas. Cuando hace 10 años Jesús Polanco no era Jesús Polanco, era Don Jesús, era Jesús del Gran Poder, era el hombre más poderoso de este país. Nadie se le ocurría hacer nada sin Polanco. Nada, o sea, era 15 años, era, yo creo, el hombre más poderoso de este país. Controlaba el país, la radio, la televisión. Increíble. O sea, bueno, la época de los años 80 cambiaba los gobiernos, destituía ministros, ¿sabes? Nosotros lo conocimos en aquella época
y se sentaba ahí en el despacho y te decía, no, ahí, ves ese sillón de ahí. Se hablaba así, tío, bajita, ese sillón de ahí. No, se acaba de ir el ministro y tal. Y yo le he dicho al ministro, donde has estado sentado tú, ahí se han sentado ya 5 ministros. Y yo sigo en mi sillón, ¿sabes? Y era decirle, tú te vas, pero yo me quedo. Yo soy Jesús Polanco, tú eres un... Como en el ministerio, cuando decían hace poco, dicho los funcionarios, el funcionario del ministerio dice, no, yo, es decir, el ministro le llaman el interino, ¿sabes? Porque un funcionario ha visto 8 ministros. En el caso, Jesús Polanco era el tío que tenía el poder y ha visto a muchos ministros pasar por ahí. Y eso ha cambiado. ¿Qué poder tiene Prisa a día de hoy? Nada, nada. El modelo de negocio ha cambiado. Es un reto muy complicado reconvertirse, pero ahí está Nokia. A Nokia cada mañana le compra a alguien, ¿sabes? Nokia era una compañía que era la mayor compañía de Europa. Y a día de hoy, es que, joder, que Nokia sigue facturando 30 billones, que vale 15. ¿Sabes? Unos ratios asquerosos, ¿sabes? Es que no dan un duro por ellos, ¿sabes? Dices, cuando no renuevas tu modelo, tienes un problema, ¿no? Entonces, por eso España, la revolución digital es una transformación del mundo. Y nosotros, la evangelización que hacemos es, España necesita hacer esa transición digital. Y dentro de eso, bueno, pues una parte de lo que estamos haciendo es un centro que es UTAD, que pretende ir, bueno, mucho más allá del videojuego, la animación, que es el conjunto de la economía digital, diciendo, y una de las cosas que necesita España es una renovación del mundo educativo, ¿no? Es decir, bueno, nosotros, el máster que lleva este señor, y otros, yo recuerdo cuando se fundó hace 10 años y que fue un milagro en este país que se hiciera esto en España, ¿no? Y lo hablábamos antes, el gran problema que tenemos es que seguimos creyendo como país, y las instituciones siguen creyendo, que la facultad sigue teniendo que ser la de antes. Tengo 25.000 personas en España estudiando Bellas Artes, pegándole a un mármol con un martillo, y no existe una sola carrera. Hasta que nosotros hemos hecho una carrera, un grado oficial en animación, no existía el concepto de que se pudiera hacer arte en ordenador, aplicándolo a los videojuegos, a la televisión, a los efectos especiales, a la animación, a la simulación, al diseño, pensando en Internet, a cualquiera de los millones de posibilidades, a la medicina, a la representación arquitectónica. No, es que el arte, bueno, de hecho, nuestro grado no se puede llamar arte, porque el arte es solo físico. Bueno, nosotros lo que intentamos es contar un poco que hay un nuevo mundo y que España tiene 5 millones y pico de parados porque no ha sabido renovarse, y que no puedes ir a la universidad, seguir estudiando el periodismo de siempre, las ingenierías de siempre, y que cosas como estas no son una anécdota, deberían ser el corazón de nuestra universidad. Nosotros podremos estar satisfechos cuando uno vaya y diga, en Madrid tenemos una facultad donde hay 14.000 o 15.000 alumnos estudiando profesiones digitales, porque esa es la realidad de lo que el mercado va a demandar. Es decir, lo que no sé es dónde se van a colocar 8.000 periodistas de los de antes, como hay en la Complu, 8.000. Entonces, y a mí me dicen, joder, ¿y dónde hay sitio en España para 50 tíos que hagan arte en ordenador? ¿O dónde hay sitio para 80 programadores de aplicaciones? Y es como, joder, lo que no sé es dónde hay sitio para 26.000 psicólogos. Pero bueno, ese es el proyecto, y eso es en lo que estamos trabajando ahora mismo como proyecto nuevo, al margen de otros proyectos de investigación y invirtiendo en pequeñas compañías. Yo creo que, bueno, que creo que estamos muy mal, pero creo que también estamos en un buen momento porque hay muchas oportunidades. Es decir, España, yo creo que en algún momento va a haber algo más de dinero. Claramente el sector digital es el sector donde se va a invertir dinero, porque es donde hay posibilidad de crear negocios. España va a ser un país muy competitivo desde el punto de vista de producción, porque ya somos mucho más baratos que otros países. Ya, esa es la cara y la cruz de la moneda. ¿Cuál es la cruz? Pues que los salarios están donde están. ¿Cuál es la cara? Pues que es barato y tenemos una oportunidad de volver a engancharnos. Creo que es una tragedia para la gente mayor, más mayor, porque cuando tienes 50 y pico, dices, reciclarse es muy complicado, porque ya pensar en emprender es más complicado, pero para la gente joven, a pesar de que las cifras son muy malas, pero creo que comparativamente
Es decir, hay una oportunidad inmensa de hacer muchas cosas. Es decir, la gente de 50 y pico años que está en profesiones que se han quedado obsoletas lo tiene mucho más complicado. Eso es uno de los grandes problemas de España, va a ser la reinserción de esa gente. Como es que yo creo, y mucha gente cree que en términos generales es imposible. Habrá gente que se reinserte, pero será el 5%, el 10%. La gran mayoría no lo podrá hacer, pero gente más joven va a tener un contexto que es mejor que el de hace 8 o 10 años para emprender y para tener éxito, ¿eh? Porque hace 8 o 10 años las grandes empresas lo compraban todo, los bancos invertían en construcción y no necesitaban invertir en nada más. Es decir, y como España necesita reinventarse, aquellos que estén en el sitio de la reinvención van a recibir más atención de la que recibían hace 10 años. Y esa es, por lo menos, si es que quiero ser positivo y ver el vaso medio lleno, pero creo que hay una oportunidad, ¿no? Y ya no me enrollo más, que son las tantas. Y os he dado una chapa terrorífica. Bueno, gracias. Pues a ver, aunque yo creo que tú tienes mano en esta casa, pero en 5 minutos los guardias jurados empiezan a pasar por aquí y nos dicen que tenemos que irnos. Entonces, bueno, tenemos tiempo para una pregunta o 2 preguntas rápidas. Tenemos una chica aquí. Hola. Buenas. Yo quería preguntar si quisieras emprender. ¿Qué sería más fácil, encontrar ayuda aquí o fuera? Miénteme, Pinocho. Fuera. ¿No merece la pena ni siquiera intentarlo aquí? Hombre, yo creo que merece la pena. Yo, de hecho, he estado aquí, yo soy un irreductible galo, ¿sabes? Porque llevamos aquí muchos años, nos han ofrecido 1000 veces irnos fuera y montar cosas en Estados Unidos, en Inglaterra, y seguimos aquí, ¿no? Es decir, esto ya es un tema personal y muy, muy cateto. A mí me gusta mucho viajar, pero me gusta mucho España. Es decir, a mí me cuesta irme a vivir a otros sitios. La verdad es que, sobre todo como empresario, a mí no me habría importado nada irme a vivir a otros sitios sabiendo que puedo volver. Pero si tú te llevas una empresa a otro país y montas una empresa en otro país, es mucho más difícil que vuelvas, porque una empresa es un proyecto, por lo menos como la concibo yo, a 10, a 15 años, y por tanto dices, es una decisión más dura, ¿no? Yo creo que hay posibilidades dificilísimas en España para emprender, pero creo que se puede intentar, y creo que merece la pena, antes de irse fuera, pues creo que merece la pena intentarlo. Yo estoy trabajando, y hay gente, me consta, trabajando para que eso cambie. Yo creo que va a haber algunos anuncios, algunas medidas, sobre todo en el campo de la tecnología, los próximos 12 meses que van a ayudar, y que van a ser buenos, ¿no? Y el ideal, pues el ideal que se puede hacer también es vender fuera y trabajar dentro. Eso, claro, el ideal sería conseguir el dinero fuera, que es donde hay más dinero, pero seguir desarrollando aquí, si puedes desarrollar aquí, pero aquí es más barato, creo que hay más lealtad, los equipos están más cohesionados, en Estados Unidos hay muchísima gente, está muy preparada, tal, pero también hay un elemento de la gente está en un proyecto hoy, mañana en otro, todo el mundo se mueve, tal, y es un poco estresante también. Gracias. ¿Quién más? Por aquí. Aquí delante. Uno de los tantos miles psicólogos que no saben dónde colocarse. Que, a ver, he visto que has pasado por, no sé decir si distintas industrias, pero al menos sí sectores, y que habías parado, bueno, que se había parado bastante desde Pirolo de los juegos. ¿Volverías en algún momento? ¿Lo ves ya imposible? ¿Cómo ves Comandos 4? A ver, la realidad, yo volvería encantado. Y no debería volver. ¿Por qué? Porque, lo he dicho antes, es decir, y yo creo que uno tiene que ser coherente con sí mismo. A mí se me ha pasado la época. Tengo 42 años, pero se me ha pasado. Para eso, para otras cosas no, pero para eso sí. Yo ya no soy el tío que jugaba con 20 y tantos, que llevaba jugando, tampoco es que fuera el... O sea, yo podía estar jugando 30 horas a un videojuego, que lo he estado, y después estar una semana sin jugar. O sea, que nunca he sido un tío de 8 horas diarias del World of Warcraft, que de hecho nunca he jugado al World of Warcraft. He jugado, lo he probado, tal, pero no porque me engancho y no quiero, ¿sabes? Entonces dices, lo mejor para no caer en la droga es no probarla. Y yo, estos juegos, ya probablemente a día de hoy no, pero a día de hoy yo ya no estoy ahí. Lo que decía antes de la pasión, mi pasión no está ahí.
Aunque me gusta mucho, ¿eh? Pero una cosa es que te guste y otra cosa es la pasión. Yo sí tendría pasión por hacer un Commandos 4. Pero Commandos 4 probablemente sería el Commandos de antes. Entonces, si hablamos de adaptar el antiguo Commandos a día de hoy y hacerlo para nuevas plataformas, pero siendo el antiguo Commandos, sí. Dices, no, de verdad, un revival de Commandos, es que a lo mejor me pongo a hacer Commandos y te pasa como hace Superman en los 70, la vuelves a hacer y te sale el Superman de entonces, como a Spielberg con Indiana Jones, que es como, joder, tampoco... Entonces, me encantaría, pero yo creo que yo ya no soy el que lo tiene que hacer. Entonces, como estudio, sí, pero el proyecto lo tiene que liderar otra gente, con otra visión, con otro juego, con otro diseño, y eso será cuando se despeje el panorama, porque ahora mismo el problema yo creo que hay con los videojuegos, como decía antes, no es un mercado para hacer grandes inversiones, es un mercado para hacer proyectos de 100.000, 200.000, 300.000, 400.000 euros, 500.000, pero no es un mercado para hacer inversiones en grandes proyectos. De hecho, las grandes editoras mundiales están perdiendo dinero todas. Cuando vemos a los guardias jurados nos vamos. Un simpa, nos vamos corriendo todos. Hola. Buenas. Visto lo visto, está en las manos de todos nosotros, de todos los jóvenes que queremos dedicarnos a esto, que nos gusta este mundo, el hecho de alargar o abrir la puerta a un proceso de renovación tecnológica en este país. Sí. Cual, en este momento, yo creo que la UTAD, la ESNE, el máster de la UCM son los elementos de educación más representativos, al menos en Madrid, en la industria de los videojuegos. Mi pregunta es, ¿cuál es la filosofía que tenéis en la UTAD para, digamos, enseñar a los alumnos? Si les estáis enseñando la importancia o las repercusiones que tendría avanzar en España en este sector, o más bien enseñándoles que tienen más posibilidades en el extranjero. Bueno, me interesa saber un poco cuál es la filosofía, los ideales de la universidad. Bueno, yo te voy a decir una cosa que es... Vamos a ver, yo lo digo muchas veces cuando voy por ahí y digo, nosotros hemos montado UTAD, hemos dedicado mucho tiempo a esto y yo tengo una ventaja, solo una, ¿no? Lo he dicho a algún político por ahí, ¿no? Que es el decirle, mira, yo es que no he montado esto para ganar dinero. Y entonces, de hecho, para nosotros es un trastorno dedicarnos a esto y yo creo que no es difícil de entender. O sea, tenemos una compañía muy grande, estamos en los papeles, es decir, que hemos hecho alguna operación a lo largo de nuestra vida donde ya hemos vendido alguna empresa y hemos ganado algún dinero. Yo ya sé lo que es que alguien te dé un cheque de 50 millones de dólares. Yo eso lo he vivido con menos de 30 años y de pronto dices, oye, es que me estoy metiendo en el bolsillo un cheque de 50 millones de dólares. No lo digo por presumir, porque no es nada tampoco que te creas que ese día tal. Yo el día siguiente que hice, irme a trabajar. A lo mejor por eso yo he visto a mis amigos en Tomb Raider y les he visto en centros de rehabilitación. Cocainómanos, drogadictos, divorciados, suicidios. No queda ni uno. De la época de Tomb Raider, ninguno. Ninguno. Uno está perseguido por la mafia, en paradero desconocido, porque le estafó 20 millones a la mafia rusa. Otro de ellos acabó en un centro de habitación. Ese tío que me enseñó Commandos, que era amigo mío y que fue Commandos Tomb Raider, que era el dueño de Core Design, que crea Tomb Raider, llega a tener 50 millones de libras en el banco. Ese tío estaba suscrito, tenía un acuerdo con Ferrari y el tío tenía todos los Ferraris que se hacían nuevos, series limitadas o no, tenía una unidad para él, automático. La última vez estuvo con otro amigo mío, fue a su casa, pidieron un takeaway, no podía pagar un chino. No tenía ni coche. Es decir, la locura de creerte que el dinero es lo que es una herramienta. Os digo, pero lo que digo con eso es, ¿qué hicimos al día siguiente de cobrar un montón de dinero e invertirlo en otros negocios? Y un día nos retiraremos, O sea, yo tampoco me quiero morir ahí al pie del cañón, pero hombre, me gusta lo que hago, creo en lo que hago, es decir, me motiva lo que hago y al final, en el caso de la universidad, estamos en la universidad porque es que creemos que es lo que se debe hacer. Y que queremos que gane dinero, por supuesto, porque lo que no gana dinero en general no es sano. El modelo americano está basado en si una universidad gana dinero es rentable y no dependes de nadie, pues tienes una flexibilidad para innovar y para estar en vanguardia, ¿no? Es decir, bueno, eso es lo que intentamos. Y dicho eso, es decir, nuestro modelo, por eso digo que
Que yo digo lo que pienso porque para mí es un proyecto que no hago para ganar dinero, sino por un modelo en el que creo. Y eso es lo que me permite hacer aquello en lo que creo. Y nosotros es lo que creemos, y se lo digo a muchos padres cuando te digo, ¿vosotros me garantizáis el empleo? Digo, sí, yo te voy a firmar un contrato cuando te 35 años, no tengas trabajo, me vienes a buscar. Es un absurdo. O sea, en España vivimos pensando en un modelo donde le queremos dar a la universidad o al educador más responsabilidad de la que es razonable asumir. La responsabilidad la tienes tú y la tiene la gente en la calle, porque no va a haber nadie y mucho menos a día de hoy, no va a haber nadie que vele por ti. Pero si ya no hay nadie que tenga una plaza fija, eso se ha acabado. Vivimos los últimos momentos donde la gente dice, oye, que yo, lo mío, que me están quitando la mesa, la silla, y más que te van a quitar. Y además es justo que te lo quiten, porque lo que no vemos los europeos es la justicia de qué. De que durante los últimos 200 años hemos sido los ricos del mundo y los países, el resto del mundo eran pobres. Que hay un tío en China, en Indonesia, en India, en Polonia, en Perú, en Colombia, que quiere tener un coche como nosotros y quiere ser rico como somos los europeos y quiere tener un colegio y no quiere morirse en la calle, puede ir a un hospital, etcétera, etcétera. Es decir, el mundo está aumentando la presión, ¿no? Es decir, y como modelo, yo creo que nuestro modelo es precisamente intentar darle al alumno las herramientas en las que creemos. Y esas herramientas son, que sepas trabajar en grupo, que los tíos que te van a enseñar sean profesores que de verdad están haciendo videojuegos, que están en activo, que es gente que la experiencia que te van a transmitir es la experiencia real de hacer un producto. Y que te van a poder dar consejos conectados con la realidad, con unos equipos que son los de la realidad. Es decir, nosotros a día de hoy hacemos muy pocos videojuegos, pero seguimos haciéndolos, a 5 metros de la universidad. Y, los últimos 6 meses, 9 meses, hemos invertido en 3 compañías. No de videojuegos, pero sí de otras muchas cosas. Y hay profesores que vienen de esas compañías en las que hemos invertido y que ahora están dando clases en la universidad. Pero oye, igual que hay gente de Telefónica, de Microsoft, de Amazon, de un montón de Next Limit, de Mercury Steam, y en videojuegos, pues de un montón de estudios, la gente que yo creo que son algunos de los mejores. Eso es lo que nosotros hacemos, y con una metodología de trabajar en proyectos reales desde la experiencia de cómo se hace un proyecto a día de hoy. Para nosotros, si no trabajas, no puedes dar clase en UTA. Y con una idea de que toda la enseñanza sea muy práctica. A partir de ahí, es decir, oye, aunque yo te consiga, que lo conseguimos también, y te consiga que vayas a trabajar a un estudio y tengas la oportunidad de estar 3 meses o 6 meses, a partir de ahí, es decir, esto es muy exigente. Es decir, y vas a tener que ganarte cada uno de vosotros el derecho a trabajar. Y dicho eso, hombre, yo creo que en el caso, y no lo digo por estar aquí, lo digo en muchos foros, en el caso de la Complutense creo que es un proyecto muy serio desde hace muchos años, de una cosa muy bien hecha, dentro de lo que se puede hacer en España y dentro de los medios que hay en la Complutense. Pero yo creo que vamos a decir, es que no podría decir otra cosa cuando nosotros hemos sido parte de ese curso durante un montón de años, donde hemos dado un montón de clases, donde estamos desde el principio, ayudamos. Me acuerdo la primera vez que estuvimos viendo los temarios e intentando hacer el temario más coherente para ayudar a que lo que los alumnos aprendieran fuera lo mejor. Es decir, yo solo puedo decir cosas positivas. En el caso de algunos otros que has mencionado, no. Entonces, si me dices qué opino, digo, pues que, oye, que te recomiendo ir a UTA, sí. Te recomiendo estudiar con este señor, también. Y me dices, oye, ¿y con cuál de los dos? Con el que quieras. Aquí vas a aprender mucho, tienen cosas mejores que las nuestras, tienen cosas peores, pero algún otro, yo no os recomendaría que os acercarais mucho por allá. Y no lo digo porque sean un competidor, porque yo, es decir, Gonzalo Suárez, todo el mundo sabe que yo he tenido inmensas peleas con Gonzalo. Todo el mundo no lo sé, pero a nada que alguien investigue, dentro de la industria sabe que Gonzalo Suárez y yo, no es que hayamos estado sin hablarnos, pero nos hemos llevado muy mal. Tampoco llevarnos muy mal, porque nosotros somos muy mayorcitos, pero bueno, hemos puesto distancia y trabajamos juntos y vivimos. Él cree evidentemente que tiene mucha razón y yo creo que yo tengo mucha razón, pero vivimos el éxito, vivimos lo que es acostarte una noche diciendo no sé si viviremos mañana, y al día siguiente eres número 1 en todo el mundo y te invitan a la tele y te invitan a la radio y todo el mundo tal, y bueno, pues, eso hay que vivirlo, es decir, y nadie me oirá decir que no es un tipo, y ahora me llevo mejor con él y ahora hacemos cosas juntos otra vez y el tiempo pues lo cura todo y te olvidas, ¿no? Pero nadie me oirá jamás decir que no es un gran profesional.
Vamos, de hecho lo digo muchas veces, es un tío con un talento inmenso, lo he dicho antes, he dicho, oye, Gonzalo Suárez es un tío con un talento inmenso, muy especial. Si habéis tenido oportunidad de estar en alguna charla suya, conocerlo, es muy particular, pero que tiene talento, es uno de los tíos con más talento que he conocido en mi vida. Y si alguien me dijera, oye, trabajar con él, digo, mira, si consigues centrarlo y gestionar las cosas que tiene, que no son buenas, vamos, te lo recomiendo absolutamente, pero yo es uno de los tíos con más talento que trabajo en mi vida. Y hay otra gente por ahí que te digo, yo ni me arrimaría. Bueno, pues yo creo que tenemos que traerte otro día más y traerte antes para que nos termines de contar las muchas cosas que tienes. Pero por hoy, pues darte las gracias A vosotros, por favor. vez más. Gracias. Gracias.